Hola mis acuarios, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, bienvenido, te dije nuevamente. Quiero que oremos primero, antes de cualquier cosa. Ora, por favor, agradeciendo todo lo que has recibido y todo lo que viene para ti. Y verás que vienen cosas maravillosas. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi acuario, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero que comencemos esta lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, un mensaje especial para ti. Mira, te están diciendo que estás en el proceso de una transmutación. Dirás, ¿qué es una transmutación? Es como cuando el gusanito se convierte en mariposa, así. No es fácil, nadie te está diciendo que es fácil, pero el producto será maravilloso para ti, será un crecer, un giro de 180 grados en tu vida. Freya te dice también, hay un principio dentro de cada final y las ilusiones son reveladas y son manifestadas en tu vida. Bueno, entonces no te aferres a eso, ya sea persona, situación, cosa, lugar, no te aferres tanto. Bueno, que estamos en esta vida de paso y muy seguramente hay algo maravilloso, mucho mejor aquello que tú te estás aferrando. Entonces suelta en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo sano y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis acuarianos y acuarianas, vamos ahora con nuestras 3 lecturas de economía de solteros y también de parejitas. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para tu economía. Después vamos con solteros y después con las parejitas. Bueno, con respecto a tu economía, tienes ciertos problemas y dificultades. La verdad es que tu estado de ánimo no te está favoreciendo absolutamente para nada para tomar buenas decisiones, a pesar de los problemas y dificultades que tengas tú personalmente y los conflictos que tienes con otras personas. Mira, yo sé que tú tienes suerte para las cosas, pero vas a tener que apartar el dinero del corazón o del estudio, porque en este caso podríamos estar hablando de negocios, de trabajo o también de estudio o de inversiones. Separa eso y verás que no vas a tener que sufrir tanto, porque a veces empeñamos el corazón con personas de nuestro entorno laboral o económico o de estudios, y bueno, esos medios son demasiado competitivos y generalmente la gente va a hacer lo que más le convenga. Generalmente, yo no digo que todos los casos, pero generalmente es así, de esa manera. Aléjate de personas superficiales y egoístas, personas que tal vez se quieran aprovechar solamente de tu buena suerte, de tu buena posición, de que te va bien en todos los aspectos. Yo diría que no solamente económicos, de estudio o de trabajo, sino en tu vida en general. Estas personas podrían estarte queriendo poner cierta zancadilla para que tú caigas definitivamente. Mira, te están diciendo que todo lo que tú hagas sea de manera correcta, recta. Investiga, averigua acerca de las reglas y condiciones para desempeñarte en el lugar de estudio, de trabajo o de inversiones donde tú estás. Ser recto, así, correcto, sin mirar para un lado ni para el otro con respecto a las cuestiones legales o de convivencia, ¿ya? Y verás que las cosas te resultan de una mejor manera. Te dicen tus guías espirituales, especialmente el Espíritu Santo, que recuerdes que solo el amor es real y que los milagros ocurren naturalmente, ya a veces ni siquiera hay que esforzarnos, hay que tener solamente la intención y pedir algo bonito, algo bueno, algo agradable, algo que te beneficie o beneficie también a otras personas. Recuerda que el Espíritu Santo te está cubriendo
tus espaldas. En este momento te están diciendo tus guías espirituales. Así que no tengas miedo, no tengas temor de confrontar a esas personas que te estén traicionando. Porque si hay personas que te traicionan en estos aspectos, que son dobles contigo, ya sea en tu lugar de trabajo, estudio o de negocios. Ten mucho cuidado con esas personas, porque lo que te digo, ese medio es muy competitivo y cada quien busca su propio beneficio. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me protejo, yo avanzo, abro mis ojos y mis oídos y tomo las mejores decisiones. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes para el día de hoy. Hay buenas noticias en tu familia, en tu entorno, bueno, si no es tu familia, en lo que tú consideras hogar, en lo que tú consideras familia. Ustedes estaban viviendo una etapa difícil, pero de esa etapa ustedes salen. O sea, te digo ustedes porque esto es como una lectura familiar para ti, mi querido solterito y solterita. Ustedes salen de esa etapa difícil, de pérdidas económicas que ustedes hayan tenido. Listo, salen, van a salir más reforzados, con más liderazgo, especialmente tú. Vas a salir mucho mejor de esa situación. Bueno, no hay mal que por bien no venga, y a veces hay cuestiones que tenemos que vivir para prepararnos para lo maravilloso que realmente se viene para nuestras vidas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay un negocio, proyecto, emprendimiento que tú estás queriendo hacer. Le falta un poquito, le falta consolidar cosas, le falta como fuerza a las cosas. Hay cosas que están un poco turbias en esa situación. Tienes que aclarar primero eso para lanzarte. Cuando ya estés así, entonces sí va a venir una época de prosperidad para ti, ya sea económica, personal, en todos los aspectos de tu vida que tú estés esperando. Bueno, te dicen los angelitos que la palabra que salga de tu boca sea palabra de vida. ¿Listo? Fecunda el mundo con tu amor. Tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, que sean de amor. ¿Listo? Para todo lo que tú quieras emprender. Te están diciendo el tarot egipcio: mira, larga vida, prosperidad, buena vibra para tomar todas las decisiones que se te presenten a ti. Mira, absolutamente lo mejor. Si hay cosas que tienes que decirles a ciertas personas y tú no te atreves, bueno, la sugerencia es la siguiente: hazte una carta, le escribes a esas personas lo que tengas que decirles, todo, bonito, feo, agradable, lo que sea, todo. Les vas a escribir sin no te frenes, ¿ya? No te frenes, porque esta carta no va a llegar a esas personas. La escribes, después con todo el sentimiento, ya sea rabia, ira, amor, alegría, todo, escríbelo ahí. Después la vas a romper esa cartita y la vas a quemar, ¿no? Ten mucho cuidado donde la quemas, no te vayas a hacer un incendio. Recoges esas cenizas en una bolsita, preferiblemente de color negro, y después la botas a la basura, pero fuera de tu casa. ¿Listo? Y verás que a ti sí te puedes descargar. Eso lo puedes hacer para cualquier asunto, cuestión que tú no puedas decirle a alguien lo que sientes. ¿Listo? Esté vivo, esté muerto, lo que sea. Pero es totalmente maravilloso para que te descargues y para que puedas tener la suficiente claridad mental y tomar las mejores decisiones. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, sano y avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora sí vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. A ver, ya sabes que no importa si estás en contacto cero, y que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, tu persona especial realmente te ama, te quiere. Es una persona que su amor es maduro, es un amor equilibrado y que desea todo, absolutamente todo contigo. Es una persona que realmente tiene miedo de perderte en este momento. ¿Listo? Tal vez las cosas no estén muy claras entre ustedes dos, que haya demasiada confusión, que no estén muy claras las cosas entre ustedes dos, porque a tu persona especial le están diciendo cosas acerca de ti y no son cosas positivas, son cosas bastante negativas.
Tienes que cuidarte mucho de eso. Fíjate bien si no hay alguna persona en tu entorno que esté interesado en ti o en tu persona especial y que esté haciendo la tarea para poderlos separar a ustedes dos. Bueno, tu persona especial espera que tú, no sé, recibir buenas noticias acerca de ti, que no le digan tantas cosas negativas. Si tú ya te has dado cuenta de esta situación, es momento de que hables y confrontes la situación, porque si no, si te quedas callado esperando que las cosas se solucionen de una buena manera, no va a suceder. Al contrario, las cosas se pueden estar agravando entre ustedes dos. Bueno, mira, me dice en un futuro más bien cercano, al parecer es familia, ¿listo? Familia de ya sea tuya o de tu persona especial que le está llenando la cabeza a tu persona, a tu amor de cucarachas para que no esté contigo. Bueno, ustedes dos van a tener que cambiar de estrategia, van a tener que cambiar, como les digo, hacer cambios en su relación, ser más herméticos los dos, no hablar tanto con otras personas acerca de lo que ustedes hacen o dejan de hacer en su relación, porque si no, mira, estas personas los van a seguir molestando a ustedes. Listo, habla con tu persona especial acerca de este asunto. Yo creo que tú ya te has dado cuenta de esta situación. Si no te has dado cuenta, bueno, te estás enterando en este momento, pero habla con él o con ella y organiza esta situación. Aquí no hay falta de amor, aquí hay envidia de otras personas. ¿Listo? Mira, tú tienes las de ganar, o sea, ustedes dos tienen las de ganar en esta situación para seguir adelante. Si ya detectaron o detectaste a esa persona que es chismosa o que está queriéndose meter entre los dos, habla directamente con esa persona, dile, mira, yo ya sé lo que tú estás haciendo, me haces el favor y nos dejas en paz. Así, sencillo, tajante. ¿Listo? Y si es una persona muy allegada, bueno, lo siento mucho, pero si no, la verdad es que la situación puede convertirse en algo bastante negativo para ustedes dos. Ustedes como pareja van a hablar y van a volver a ser primer amor. ¿Listo? Eso es lo que me dicen los angelitos. Van a volver a ser primer amor, van a hallar todo lo que ustedes hayan perdido, pero tienen que actuar ya mismo. Ya no esperen más, tú ni tu persona especial, no se pongan a esperar. ¿Qué están esperando? ¿Listo? ¿Para qué sufrir? Digo yo, cuando uno tiene la solución en las manos de uno, cuando tienes a tu persona especial ahí a la mano, así esté cerca o esté lejos, pero la tienes a la mano. ¿Listo? Puedes comunicarte con esa persona especial. Expresa aquello que tú quieres, te dicen tus guías espirituales, exprésalo, ¿listo? Sean ustedes dos un equipo, baile, así como cuando se baila y si ven esas parejas tan bonito que bailan, que el uno está acorde con el otro, que los pasos son al ritmo. Así que sea tu vida con tu persona especial, como una danza perfecta, que los dos estén de acuerdo, ¿listo? Todo lo que ustedes quieran como pareja lo van a lograr, van a conseguirlo. Pónganse en planes, pónganse metas y verán que la divinidad los está apoyando desde ya mismo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, avanzamos, nos unimos y vencemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos acuarianos y acuarianas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, los quiero muchísimo. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás y los espero en una próxima oportunidad.